Ahí está. Bien, chiquillos, entonces el día de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a continuar analizando el tema de los movimientos verticales. Recordemos que la clase pasada estuvimos viendo todo lo que era el concepto de la gravedad, esta aceleración muy importante, que es la única aceleración presente en los cuerpos que están en movimiento vertical. Así que, sí, lo puedo hacer un ratito más, tengo que liberarlos, cuando libera los puntajes oficiales y las correcciones, ahí se los puedo mandar con las respuestas, así que se me olvidó hacer eso, que simplemente apretar un botón en el formulario de Google, así que lo hago en un ratito, porque también estoy seguro que los otros cursos de media también me lo van a pedir. Así que gracias por recordármelo, Flor, lo voy a hacer apenas terminemos la clase. Van a salir los puntajes con sus correcciones como siempre les llegan. Entonces, chiquillos, luego de entender un poco más sobre la gravedad, las características que tiene esta, como la aceleración protagonista del movimiento vertical, es la que condiciona los tipos de movimientos, es momento ahora, chiquillos, de empezar a comprender los tipos de movimientos verticales que existen. Y en este sentido, chiquillos, vamos a clasificar los movimientos en dos grandes grupos que vamos a ver hoy día, que uno son los de las caídas y el otro son los lanzamientos. Así que pueden sonar parecidos, y es aquí, chiquillos, donde yo les hago la primera pregunta, y es que ustedes piensen que para ustedes si hay alguna diferencia entre hablar de caída o hablar de lanzamiento. ¿Es lo mismo caerse al suelo que lanzarse al suelo? No te preocupes, Belén. ¿Qué pueden opinar de eso? Profe. ¿Es lo mismo caerse que lanzarse al suelo? No. ¿No? ¿Por qué no? Porque en una ocurre, por ejemplo, una caída, digamos, una caída que, por ejemplo, va solo en línea recta o algún ejemplo más como tipo, por ejemplo, alguien se cae, digamos, accidentalmente o ese Ya, tipo de de forma cosas. accidental. La caída involuntaria también dice la Sofía en el chat. Sí. Y el lanzamiento es como, por ejemplo, tenemos la libertad de decidir a qué dirección irá un objeto, o cuando alguien se lanza, por ejemplo, en paracaídas, o cuando se va a tirar un Exacto. chapuzón. Ahí el Maxi da en un punto súper importante. El lanzamiento es como la decisión de cómo queremos que el cuerpo se vaya hacia abajo. Y también la Sofía agrega y a qué velocidad. Está la gran diferencia, chicos. Una caída es algo involuntario, algo que pasa sin poder controlarse, es algo que es, por decir, incluso hasta natural en algunos casos, pero que no podemos controlar. Es decir, por ejemplo, que uno no puede controlar un tropezón, se cae nomás. Por ejemplo, de repente se les cae un vaso, ustedes no pueden controlar eso, se cae porque un accidente es más accidental. La caída siempre está asociada a cosas accidentales o cosas que pasan porque como que ocurren nomás. Mientras que los lanzamientos son más controlados. Los lanzamientos son cosas controladas que yo lo lanzo al suelo, entonces yo puedo controlar con qué velocidad lo suelto, con lo lanzo al suelo, con qué lo tiro, por así decirlo. Y también eso va a tener que ver un poco con la fuerza que vamos a ir viendo el segundo semestre. Entonces, ahí tenemos que marcar una gran diferencia en cuanto a un lanzamiento que una caída. La caída es más accidental, más espontánea, esa es la palabra que quiere ocupar, es algo más espontáneo, mientras que los lanzamientos son más controlados. Uno tiene algo controlado eso. Pero aún así, chiquillos, ¿qué tendrán en común las caídas y los lanzamientos hacia abajo, por lo menos? ¿Que las dos caen hacia el suelo o no? Debido a la gravedad. Muy bien. Algo que van a tener en común tanto caídas como lanzamientos es que la gravedad va a estar presente igual, porque son movimientos verticales. Las caídas o los lanzamientos son movimientos verticales. Bueno, uno puede lanzar cosas en horizontales, pero eso está controlado por otras variables. Pero pensando en el movimiento vertical, lo que cae hacia el suelo, es un ejemplo de movimiento que solamente la gravedad lo está mandando. Entonces vamos a partir de esta pequeña introducción, comprender las características y las diferencias de la caída libre y del lanzamiento vertical, que perfectamente puede ser hacia abajo o hacia arriba. Vamos a entender cómo la gravedad está presente en cada uno de los casos y de qué manera aporta o no aporta a este movimiento vertical. Y aquí es donde viene una situación anecdótica. Más de alguna vez, chiquillos, y me estoy esforzando mucho, chiquillos, para que también sean llamativos, para que no se aburran también con tanto bla bla.
como les decía, chiquillos, una situación que nos pasa mucho, es cuando, o que les puede haber pasado alguna vez, es que se les cae un vaso de vidrio o una botella de vidrio, una cosa de vidrio, cae al suelo, rebotó y no se quebró. Y le dice, ya, bueno, qué suerte, lo recojo y lo guardo, ya no, aquí no pasó nada, nadie se enteró. A mí, yo les puedo contar cuántas veces se me ha caído la lámpara del velador, pega un rebote al suelo, no se quebró ni la lámpara ni la ampollita, todo perfecto. Pero, si yo lo suelto así, ¡pam! Dijo, una vez, como con mis compañeros del colegio, como que a mí yo estaba tomando un néctar de estos de boca ancha y se me cayó, como que se me resbaló la mano y se cayó solo el suelo y no se quebró. Y llegó otro compañero y me dice, pero te apuesto que si lo tiro yo no le pasa nada. Y lo tiró al suelo y se le quebró de una sola vez. ¿Por qué pasa eso? Por lo que decía el Maxi y tus compañeros, y todos sus compañeros en el chat hace un rato. Porque cuando un vaso se cae libremente al suelo, es decir, se deja caer, por así decirlo, es algo espontáneo, que no tiene un impulso inicial. Entonces no acumula tanta energía ni tanta potencia, por así decirlo, tanta energía al caer. Mientras que si uno ya malvadamente tira el vaso al suelo, muy probablemente si es que se quiebre. Tiene también otras variables con el punto donde pega el vaso al suelo, porque de repente si pega en una esquina el vaso se va a quebrar más fácil. Hay un montón de variables, pero si nos concentramos en esto, el vaso de vidrio puede que no se quiebre si se cae, pero si uno lo lanza, es más probable que sí. Entonces, ¿a qué se debe esto? Aquí vamos a tener que analizar entonces los diferentes casos de los movimientos verticales y el primero de ellos es el caso de la caída libre. Y como dice ahí el subtítulo, cuando la gravedad nos lleva inevitablemente al suelo. ¿Y por qué decimos inevitablemente? Porque como acabamos de analizar al comienzo de la clase, una caída libre es un movimiento vertical hacia abajo, involuntario, espontáneo, en donde la palabra aquí clave para poder entenderlo es cuando uno deja caer un objeto. Es decir, aquí, por ejemplo, esta bolsita de pañuelitos, no es lo mismo que yo suelte la bolsita así, porque si yo lo suelto, o sea, le quito su apoyo, inevitablemente se va a ir. Pero no es lo mismo que yo lo tire, ¿cierto? Le estoy dando un impulso inicial, estoy intencionando, como dijeron al comienzo, estoy controlando esto, o sea, yo no digo ya, déjate caer solo, yo le estoy colocando un impulso, o sea, una velocidad inicial. Pero quedémonos con el primer caso, o sea, soltar, si se fijan, de hecho la misma acción muestra que si yo suelto esto, yo no hice nada para que cayera, solamente le quité su apoyo, por decirlo. Y eso hace que caiga. Inevitablemente la gravedad lo va a empujar hacia abajo, por lo que ya estuvimos viendo el otro día. Y claramente no va a ser lo mismo también si, por ejemplo, coloque una hoja, que no es lo mismo que caiga así, que yo la tire. Claramente ya visualmente también se ve distinto. ¿Y por qué creen que se ve visualmente distinto? ¿Qué es lo que se representa eso visualmente distinto de soltar la bolsita de pañuelos que tirarla? ¿Movimiento? ¿Ya? El impulso Pero, que se da. el impulso. ¿Y eso qué genera? Velocidad. O... Distinto. Claro, velocidad, como dice la Fernanda. ¿Fuerza? Claro, una fuerza distinta. También tiene que ver, eso lo vamos a ir viendo más adelante cuando veamos la fuerza de gravedad, que también esa es una variable que tenemos que analizar en algún momento. Pero en este punto, la caída libre se caracteriza por ser un movimiento vertical con no tanta velocidad al caer. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros movimientos, al dejarse caer un objeto de manera libre, va a partir sin velocidad. ¿Por qué? Yo no lo impulsé al comienzo. El de la nada, de cero, por así decirlo, se empezó a caer. Entonces, esa es la primera gran característica que tiene la caída libre, que un cuerpo se suelta y solo es víctima de la gravedad. Solo ella lo lleva al suelo, es decir, yo no le di un impulso al comienzo, yo no lo tiré con maldad, así como con intención de que cayera más fuerte, sino que yo lo dejé libre, por eso se le llama caída libre, porque el cuerpo queda libre a que la gravedad lo haga caer. Entonces, eso implica que la velocidad, al momento de que se suelta, es cero, porque yo no le estoy dando ningún impulso. Un objeto que cae sin impulso inicial parte desde cero. Y de ahí empieza a aumentar su velocidad cada vez más a medida que cae, porque la aceleración de gravedad, no olvidemos ese primer nombre muy importante, está acelerando el cuerpo haciendo que cada vez caiga más rápido.
En distancias chiquititas esto no se nota mucho, pero si uno deja caer un cuerpo de una altura muy grande, va a ir viendo que cada vez cae más rápido. Solamente las caricaturas que vimos la semana pasada no se notaba tanto, pero el coyote, cuando caía lamentablemente al suelo, cada vez iba cayendo más rápido, con mayor velocidad, a medida que caía, porque se dejaba caer. Él no se tiraba por el precipicio, sino que se le acababa el camino, se le acababa su punto de apoyo y la gravedad se encargaba de que hiciera que cayera. Entonces, ¿qué va a provocar esto, chiquillos? No va a haber velocidad inicial, el cuerpo cae libremente, nada lo empuja, no hay impulso inicial, y el cuerpo va a ir aumentando su velocidad hasta que llega al suelo. Justo antes de tocar el suelo, justo en el punto que llega al suelo mismo, por ejemplo, aquí está el suelo y el pañuelo cayó, justo al topar el suelo, en ese punto, antes de que se frene por completo, el cuerpo alcanza su velocidad máxima. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo parte de cero y va aumentando su velocidad hasta que llega al suelo mismo, y en el suelo, justo antes de tocar el suelo, ya tiene la máxima velocidad posible. Es decir, en una caída libre, la velocidad va aumentando de cero hasta el máximo que pueda alcanzar en la superficie de. No me voy a meter con la matemática, chiquillos, detrás de cómo calcular la velocidad máxima, la altura máxima, el tiempo de caída, porque es una parte que igual es complicada. Yo no sé si ustedes se manejan muy bien con las ecuaciones cuadráticas. Es pura ecuación cuadrática y la verdad que calcular pendientes, curvaturas, la verdad que no me quiero meter con eso porque no los quiero complicar. Claro, también Florencia, el ejemplo de un globo, si lo dejo caer, va a caer libremente, cae poquitito, pero si lo golpeo hacia el piso, cae más violento, que ese va a ser el segundo movimiento que vamos a ver después. Pero, igual les digo, chiquillos, no me voy a meter en la matemática de esto porque son ecuaciones cuadráticas y la verdad que no quiero complicarlos más porque esto es mejor entenderlo de manera teórica. O experimental, que también vamos a hacer ahí algunos experimentitos cortos que vamos a ir viendo de a poco. Una forma también de poder apreciar esto, chiquillos, es que uno puede grabar un video cortito, de por ejemplo soltar desde cierta altura un objeto y grabarlo en cámara lenta. Uno puede grabarlo en cámara lenta y va a ver cómo cae lentamente, pero va a ver que aunque esté en cámara lenta, se va a apreciar ese aumento de velocidad, que a simple vista no se nota porque el cuerpo cae tan rápido, pero que en cámara lenta es posible de detectar esto. Pero no debemos olvidar que la caída libre, chiquillos, la condición que tiene es que el cuerpo parte desde el reposo, es decir, se suelta sin velocidad y va aumentando su velocidad hasta llegar al suelo donde alcanza la máxima velocidad. ¿Dónde va a estar el punto donde se va a detener por el choque con el piso? Pero, recuerden, en caída libre, el cuerpo libremente se deja caer, nada lo impulsa, solamente es víctima de la gravedad a medida que cae. ¿Se entiende? Sí. Entiendo. ¿Sí? ¿Alguien no lo entendió? Es un momento para preguntar, Profe. chiquillos. ¿Sí? En resumen, la caída libre simplemente no tiene una velocidad inicial, pero cuando llega al suelo ya obtiene su velocidad máxima. Claro, exactamente. No tiene velocidad inicial, se deja caer, ahí se habla del se deja caer, se suelta el cuerpo, la gravedad es la única cosa que lo hace moverse, aumenta su velocidad hasta el suelo donde llega a la velocidad máxima. Okay. Yo no entendí la diferencia de esos dos. ¿Entre dos cuáles? La involuntaria y la provocada. Ah, ya, esta es la involuntaria, porque el cuerpo se deja caer, se suelta, pierde su apoyo y se cae. Mientras que la que es voluntaria, la que es forzada, es la que vamos a ver a continuación, que es el lanzamiento vertical hacia abajo, o también se le llama tiro vertical. Porque estoy tirando las cosas al suelo. Es lo que la Florencia también en el chat lo ocupó como ejemplo. Ahí hablamos del tiro vertical, que literalmente lo estoy tirando al suelo y muy probable que ahí se haga más daño porque el cuerpo cayó con más energía, por así decirlo. Pero quedó claro este primero, que es la caída libre, es algo involuntario, algo no forzado, sin impulso. ¿Quedó claro esta parte? Ya. Sí. Para aclarar la duda de Oscar, pasemos inmediatamente entonces a ver el otro tipo de movimiento vertical hacia abajo. Estamos viendo solamente los lanzamientos verticales hacia abajo.
Y aquí es donde hablamos del lanzamiento vertical hacia abajo. Cuando tiramos las cosas al suelo con ganas, o sea, con ganas, con maldad, tiramos las cosas al suelo cuando nos enojamos, cuando veíamos el Chavo del Ocho, cuando don Ramón tiraba el sombrero al piso, cuando de verdad es como con una gota de maldad. Profe, Sí, Flo, tengo tu micrófono abierto. ¿Okay? Maldad detrás de eso. Y esa maldad, chiquillos, se va a representar en el impulso inicial, en la fuerza que nosotros le impregnamos al objeto al momento de empezar a caer. Esa maldad que le queremos poner al objeto que tiramos al suelo cuando este cae es el impulso inicial. Es decir, ya la primera gran diferencia del lanzamiento vertical hacia abajo con la caída libre es que ahora el objeto no cae libremente, sino que va a caer con velocidad inicial. Es decir, se va a tirar intencionalmente al suelo. La gran diferencia entre la caída libre y el lanzamiento vertical, pues primero es esto, que ahora se intenciona la caída, el cuerpo cae intencionadamente al suelo, por ende al impulsarlo al comienzo, cae con una velocidad inicial, es decir, se tira, se lanza con una velocidad inicial. Es decir, ya no es solamente la gravedad lo que lo va a hacer caer, sino que es la velocidad con la que lo impulsamos al comienzo, es que lo va a hacer caer. Además, va a caer con velocidad inicial y esta velocidad inicial se va a potenciar aún más por la gravedad. Es decir, se van a fusionar ambas acciones. Se va a fusionar el impulso que le dimos al tirarlo hacia el suelo, que le va a dar una velocidad inicial, y además la gravedad va a hacer que caiga aún más rápido. Por ejemplo, si uno lanzara desde esa altura esa pelota hacia el suelo, si uno le da un impulso inicial, parte con una velocidad y eso va a hacer que caiga más rápido y va a llegar al suelo, que recordemos el suelo es el punto de máxima velocidad para todo movimiento hacia abajo, va a llegar con más velocidad. Entonces, si comparáramos el mismo movimiento a la misma altura de ese balón, es decir, supongamos que tenemos dos personas tirando ese balón como el que está ahí en la imagen de este personaje al suelo. Este niño, uno de ellos, lo suelta y el otro lo tira hacia el suelo. La primera diferencia, ¿cuál es? Que uno va a caer más rápido. Uno va a caer más rápido. ¿Por qué? Porque uno lo tiró con fuerza y el otro se dejó caer. Exacto. Y eso hace que, si se deja caer, parte con velocidad inicial, ¿o no? Sí. Si se deja caer... Ah, okay. No. No, espérense, si se deja caer, no. Pero si se lanza hacia abajo, ahí sí. Primera diferencia. ¿Flo? Se podría decir que cuando se lanza un objeto en caída libre, va acumulando energía mientras va bajando, pero cuando se tira intencionalmente va con toda la velocidad de una y de un principio, ¿cierto? Casi. Mire, la Flo da un punto que yo no lo había pensado, pero que es muy cierto también. Y Flo, y para todos y todos, en ambos movimientos, los cuerpos van acumulando energía que van haciendo que caigan más rápido. La diferencia, que era la segunda diferencia que iba a dar ahora, es que en la caída libre, la acumulación de energía es menos que en el lanzamiento vertical. ¿Por qué? Porque el cuerpo, cuando cae libremente, no lleva energía al comienzo. Es decir, tiene menos tiempo para acumular energía. Mientras, tiene el mismo tiempo que el otro, pero va a acumular menos. Mientras que el lanzamiento hacia abajo ya llevaba energía de antes. Entonces, siempre va a ganar. No te preocupes, Agustín. ¿Se entiende, Flo, la diferencia? Sí, ahora sí. Ambos cuerpos, si se sueltan de la misma altura, acumulan la misma cantidad de energía. Solamente que al llegar al suelo, el cuerpo que se lanza llega con más energía que el que se suelta, porque ya llevaba energía de antes, porque como que se le impregnó de energía por ese lanzamiento con intención, con esas ganas que digo. Entonces, diferencias. La primera que dijimos, el que se deja caer, caída libre, no parte con velocidad. El que se lanza, sí. Ambos acumulan la misma cantidad de energía, pero el que se lanza hacia el suelo va a juntar más porque tenía más. Y la tercera gran diferencia es que al llegar al suelo, ¿cómo va a ser la velocidad de cada uno? Va a ser ¿Quién va a distinta. llegar con más velocidad al suelo?
¿El que cae o el que se lanza? El que se lanza. El que se El lanza. que se lanza sin lugar a dudas. El que se lanza, como podríamos decirlo, el lanzamiento hacia abajo siempre va a ir con ventaja porque partió con ventaja, porque ya tenía una velocidad antes. Y aquí donde les pregunto, hago una pregunta como desafiante, chiquillos. ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo podríamos compensar esto? ¿Cómo podríamos hacer que un cuerpo que se suelta caiga más rápido que uno que se lanza? ¿Se les ocurre alguna idea? Quizás agregándole un poquito de peso. Ya, uses una. ¿Sofi? Soltarlos por ejemplo, el que se suelta está a menos altura que el que va con el que lo tiran, pues. ¿O al revés? Piénsalo, dale una vuelta, Sofi. Si el que se suelta cae más lento, si lo tiro de más arriba, acumulará más energía. No, me refiero al el que se suelta esté más abajo, Yo diría que al revés. porque si no llegaría más rápido el que lo tiramos con mayor fuerza. Es Ya, mira. que A ver, Flo, te escucho. como está, o sea, entiendo lo que dice la Sofía, que como va a tener menos energía, se supone que está en un lugar más pequeño, más corta distancia. Entonces podría bajar un poquito más rápido que el otro, pero en cambio entiendo también lo que dice usted, que creo que al estar en más distancia, se va a acumular un poquito más de energía. Entonces quizás pueda bajar un poquito más rápido. Sí. Lo de la Sofi no está mal, pero eso va a aplicar siempre y cuando conectemos. ¿Quién dijo lo de que el cuerpo tenga más peso? ¿Tú, Flo? Yo. Sí. Ya. ¿Podemos combinar lo de la Sofi con lo de la Flo? Sí, lo tiramos de menos altura, pero con un cuerpo más pesado, porque un cuerpo más pesado va a acumular más energía, aunque caiga en un lugar cortito. Pero si no tenemos opción de cambiar el cuerpo, podemos hacer lo que dice si no me equivoco, fue la Ariadna, de soltarlo en un lugar más alto. Es decir, soltarlo de más altura va a hacer que acumule más energía y eventualmente cuando llegue al suelo, comparado al que se lanzó, se vea que cae más rápido. Hay un montón de combinaciones, la verdad, chiquillos. Puede ser, por ejemplo, que el cuerpo que se suelta sea más pesado, o que se suelte de más altura, o que, por ejemplo, cambiemos el cuerpo por otro. Si vamos por ejemplo, en vez de tirar la hoja así, la tiremos arrugada para que el aire no afecte. Hay un montón de cosas. El clima también puede influir. Son un montón de variables. Pero lo importante es que vayan entendiendo eso, que nosotros podemos modificar las variables, las alturas, los pesos, etcétera, para hacer que el cuerpo, aunque caiga libremente, llegue al suelo con mayor velocidad. Todo es modificable. Y cuando lo vamos a ver, chiquillos, el próximo semestre, cuando analicemos el concepto de energía, la llamada energía cinética, que es la energía asociada al movimiento, vamos a entender que nosotros, si hacemos que un cuerpo caiga más tiempo, puede acumular más energía. ¿Alguien levantó la mano? ¿Para eso no? Entonces, ahí hay varias diferencias, pero perfectamente. Y eso también, volviendo al ejemplo del vaso que se quiebra, claramente, si yo dejo caer un vaso de una altura más alta, al tener más energía, por mucha suerte que tengamos, se va a quebrar aunque no lo suelte, aunque no lo lance. Porque ahí la energía acumulada y la gravedad va a ser de las suyas. Bien. Hasta ahora hemos visto todo abajo. Lo lógico es pensar. Si querías hablar, que me apareciste como en primer plano en el... Sí, lo que pasa es que quería preguntar si el tamaño también influye demasiado en el resultado. Si estamos en el aire, estamos con presencia de aire, sí. Porque va a haber más roce con el aire. Que esa es otra de las cosas que también tenemos que ver. Profe, por ejemplo, yo tengo estas 2 latas de bebida. ¿Ya? Y esta es más larga que la otra, entonces si yo la soltaba con el mismo aire que fluye, por ejemplo, en la cordillera, ¿caerían con la misma velocidad o No. uno iría más rápido que el otro? Entre más grande, más roce puede sentir. Por ende, va a caer más lento. Ok. Sí, Maxi, el problema de hacerlo en distancias cortas es que el roce que, por así decirlo, que alcanzan a sentir los cuerpos no es tanto. Por eso estos experimentos son más entretes de verlo, por ejemplo, de tirarlo de segundo piso, porque yo puede que no sea siempre sólido. Es que de hecho,
si hubiésemos ido a hacer en el colegio, hay un experimento muy entretenido que es tirar, literalmente tirar cosas del segundo piso para abajo. Y ahí se aprecian los efectos de la gravedad y del roce mejor, porque no es lo mismo soltar este pañuelo aquí que lo tire del segundo piso de la casa, por ejemplo. Ahí se ve, y grabarlo en cámara lenta da un resultado tan bacán que ojalá podamos hacerlo en algún momento. Bien, como les decía, hasta ahora solamente hemos visto las cosas hacia abajo. Veamos qué pasa hacia arriba. Y inevitablemente nos recordamos el alto ahí. ¿Quién no jugó al alto ahí en educación física con sus amigos en los pasajes, etcétera? ¿Y cuál era el miedo que nos daba cuando tiraba la pelota para arriba? Aparte de que nos tocara. ¿Que nos pegara en la cara? Claro, ¿cierto? Pero uno se daba cuenta de algo. Para lanzar el cuerpo hacia arriba, ¿se puede hablar de una caída, de un lanzamiento libre hacia arriba? No, ¿yo puedo dejar que el cuerpo suba solo? No. No. No me digan, y los globos con helio, porque eso es otra cosa. Eso es otra cosa, nada que ver. No, pues, por eso que solamente se habla de lanzamiento vertical hacia arriba, porque tenemos que lanzar el cuerpo porque hay alguien que no nos va a dejar que se suelte libremente hacia arriba. ¿Y quién es? La La gravedad. gravedad. La gravedad, ¿cierto? Muy bien. Entonces, para arriba no nos queda más opción que hablar de lanzamiento vertical. ¿Eso qué implicaba el lanzamiento, chiquillos? ¿Qué implicaba el lanzamiento? Que lo tiramos con fuerza. Exacto, que hay un impulso inicial. Es decir, al igual que el lanzamiento hacia abajo, el lanzamiento hacia arriba también implica que hay un impulso inicial que hace que el cuerpo, en este caso, suba. Es decir, al igual que en la caída, en el lanzamiento hacia abajo, hay una velocidad inicial que permite que el cuerpo empiece a hacer este movimiento. Pero ¿cuál es la gran diferencia entre lanzarlo hacia abajo y lanzarlo hacia arriba respecto a su velocidad? Sofi. Que lanzarlo hacia arriba está contra de la gravedad, por lo cual lo va a Correcto. retener más rápido. Exacto. A diferencia del lanzamiento hacia abajo, ahora estamos yendo literalmente en contra de la gravedad. Y nosotros, si vamos en contra de la gravedad, ¿qué efectos vamos a ver con la velocidad del objeto? Va a disminuir. Exacto, su velocidad va a ir disminuyendo, porque la gravedad va a, por así decirlo, insistir en que el cuerpo baje. Entonces, va a ir haciendo una especie de freno, por así decirlo, al cuerpo hasta que llegue a un punto y después se frene por completo y la gravedad de decir, gané, y el cuerpo gana, y se va para abajo. ¿No? ¿Sofi? Profe, una pregunta, cuando uno lanza algo, por ejemplo, una pelota hacia arriba, eso cae en caída libre, ¿verdad? Eso justo le iba a preguntar ahora, Sofi. Es muy buena pregunta. Aguántala ahí, Sofi, porque déjame explicar primero lo del lanzamiento hacia arriba. Dios, al lanzar un objeto hacia arriba, al igual que con el caso del lanzamiento hacia abajo, el cuerpo parte con una velocidad inicial porque hay un impulso que hay que darle. Pero como bien dijo la Sofi, ahora va en contra de la gravedad, es decir, va a estar luchando en contra de ella y va a ir perdiendo velocidad gradualmente hasta detenerse en lo que se llama el punto de máxima altura. Es decir, la altura máxima que tiene el cuerpo va a estar determinada directamente con la velocidad con la que se lanzó al principio. Y eso tiene un poco de sentido. Si yo lanzo el cuerpo con más fuerza hacia arriba, va a subir más, va a ir con más energía y va a tener más tiempo de subida. Pero si lo lanzo con poca fuerza hacia arriba, va a tener un poco tiempo de subida. Pero en cualquier caso, el cuerpo, al ir en contra de la gravedad, va a ir luchando en contra de ella hasta que la velocidad de subida se haga cero. ¿Y dónde va a estar el cero? En el punto de máxima altura. Y como predijo muy bien la Sofi, en ese punto empieza a caer de manera libre. ¿Por qué cae de manera libre, chiquillos, cuando se le acaba el impulso para arriba? Porque ya no tiene nada que Ay, ¿cómo se llama esto? Lo impulse. Exacto. Como ya no hay nada que lo impulse hacia arriba, y tampoco hay nada que lo impulse hacia abajo más que la gravedad, el cuerpo transforma su movimiento de lanzamiento hacia arriba
a una caída libre. Entonces, condiciones de un lanzamiento vertical hacia arriba. También, como el que hacia abajo, un impulso inicial, una velocidad inicial. Pero ahora vamos en contra de la gravedad. Eso va a hacer que la velocidad del cuerpo por la que parte se haga cada vez menos hasta llegar al punto de máxima altura. En ese punto, la velocidad se hace cero y la gravedad dice, ahora me toca a mí. Y hace que el cuerpo empiece a caer libremente de vuelta. Y aquí es donde, no sé si lo noté en la diapo que viene, no me acuerdo. No, ¿dónde? Pues sí, no me acuerdo si es la que viene o no es que viene. No. Chiquillos, y aquí es donde les hago la última pregunta. Cuando uno lanza algo hacia arriba, ¿qué va a tener en común el lanzamiento hacia arriba y la caída libre? Todo ese proceso de tirarlo para arriba y después que se devuelva. ¿Qué van a compartir? De que los dos parten con cero. O sea, no, cuando baja, queda en cero. Que hay un punto que hay un cero, claro. Imagínenselo. Yo tiro una pelota para arriba, en línea recta, no en curva. Llega y ese se devuelve. ¿Qué tienen en común esos dos movimientos? Flo. Que ambos van a ir acumulando velocidad. Cuando se tira va acumulando, o sea, va soltando velocidad y cuando va bajando va acumulando velocidad. Exacto, en uno lo pierde y el otro lo acumula. Pero hay algo más, en esta situación. ¿Qué variable no hemos visto? La altura, la velocidad, digo, la distancia, la velocidad. ¿Qué otra variable siempre está presente en los movimientos? La aceleración también. Una muy básica. La que no podemos controlar. La gravedad que tienen estos. Aparte, Sofi, El clima o el viento. casi. ¿Qué no podemos controlar? ¿Qué no se puede retroceder? ¿Qué no podemos hacer? ¿Qué no puede ir de vuelta atrás? Bingo. Muy bien, Flo. El tiempo. ¿Por qué? En este tipo de movimientos, el tiempo de subida es exactamente el mismo que el tiempo de bajada. Es decir, lo que se demore el cuerpo en llegar hasta su punto de altura máxima y que luego la gravedad lo lanza hacia abajo, va a ser exactamente el mismo, suponiendo que el aire no hizo ningún efecto adverso, ningún efecto contrario. Y aquí es donde les pregunto, supongamos que ese personaje que está ahí en el dibujito lanza la pelota hacia arriba y luego la recibe de nuevo en sus manos a la misma altura. ¿Qué podríamos decir de las velocidades al tirarla y al volver a su mano? ¿Sofía? Que van a ser la misma, ya que no, cuando... Eso. Exacto. Si el tiempo que se demoró en subir es el mismo que se demoró en bajar y recorrieron la misma distancia hacia arriba y hacia abajo, matemática y físicamente, la velocidad con la que se soltó, con la que se tiró, perdón, es la misma con la que regresó. Entonces, para cerrar esa idea, el lanzamiento vertical, que luego se transforma en caída libre, tiene en común que el tiempo para arriba de subida es el mismo que de bajada. La velocidad con la que se lanza es la misma con la que vuelve a mi mano. Por eso, los pesados que cuando jugaban al alto ahí les tiraban la pelota muy alto, sabían que con el mismo impulso que la tiraron, le va a llegar de toda la persona. Y ese era el miedo que nos daba, que nos llegara el pelotazo en la cara o que la pelota cayera al suelo y rebotara para cualquier parte y nos pudiéramos agarrar. Porque, bueno, el aire se supone que nosotros, en la física se supone que el aire para estos casos no es tan relevante como si, por ejemplo, lo hiciéramos en el agua. Pero el aire no crearía tanto efecto. O sea, a lo más, por ejemplo, si lo lanzamos a 50 kilómetros por hora para arriba, podría devolverse, no sé, a 49,9, por ejemplo. El aire hace un efecto muy, que llega a ser hasta despreciable. Incluso. Pero ese es el punto, chiquillos. Por eso, como dice el Joaquín, disparar al aire es muy peligroso, que estaba muy de moda esto cuando hacen los funerales, en las poblaciones que lanzan disparos al aire, por eso es tan peligroso estar en el sector, porque claramente ahí no está en directo para arriba, pero es para el lado. La velocidad con la que sale la bala de la pistola es la misma con la que vuelve, lo cual es claramente un peligro. Entonces, y en eso tenemos que tener mucho cuidado.
Y hablando de caídas libres y de velocidades y de todo eso, eso explica también por qué duele tanto cuando les cae un granizo cuando hay tormenta. Piensen de cuán lejos viene cayendo la gota de lluvia, en este caso el granizo, el agua congelada. Y también la lluvia, para que sepan, como un poco, voy a poner un poco, no sé, la profe Paula me pone un poco, profe Paula, mis cosas. Por el ciclo del agua, ustedes saben que cuando las nubes de lluvia están muy cargadas de agua, ¿qué hace que caiga después? La gravedad. Es decir, la lluvia se comporta como una caída libre. Entonces, ahí está un caso en donde mucha altura, aunque sea caída libre, hará que este caso, la lluvia, o en el caso más terrible, el granizo, haga que acumule tanta energía que el golpe sea tan violento. Por eso es peligroso, por eso muchos autos, de repente, los techos de las casas, los autos, algunos árboles, sufren daños cuando hay granizadas. ¿Por qué? Porque la caída libre del granizo es tan larga en distancia que va a hacer que acumule mucha energía y duela, porque a mí, yo creo que a más de alguno le ha caído un granizo en el cuerpo y duele. Fernanda. ¿Con el frío también agarra más velocidad o me equivoco? Sí, porque el frío tiende a hacer que las moléculas que el aire se mueva más lento y haga menos efectos contrarios a que un cuerpo caiga. Como que el frío favorece que los cuerpos caigan más rápido. Profe, De hecho, el año pasado lo vimos con el sonido también. Maxi. no sé si han visto la película Son como niños, la primera, cuando los padres juegan a un juego que es de lanzar una flecha hacia arriba y no perder la flecha de movimiento. Ya, pues, en eso pasa el movimiento, pero en la parte cuando la pierden por la luz del sol, queda la escoba. Claro. Ahí tenemos otro ejemplo. Sí, hay un montón, la verdad, chiquillos, pero yo creo que no terminaríamos nunca. Pero quiero que eso quede como para ir cerrando la clase, chiquillos, porque estamos a la hora que queden con eso, esas características diferentes. Que no es lo mismo caer que lanzar. Que la gravedad es inevitable como lo habíamos dicho desde la semana pasada, la gravedad es inevitable en cualquier movimiento. Pero en el caso de los lanzamientos es más controlado y se puede manejar más los efectos y la intensidad y la velocidad con la que cae. Pero en todos los casos, en estos tres casos de movimientos verticales, la gravedad y el tipo de movimiento que generemos va a dar resultados distintos. Pero lo importante es tener claro esas diferencias y ir analizando también distintas situaciones y entender el corazón de este tipo de movimientos, que es, ¿hay impulso o no hay impulso inicial? Es decir, ¿hay maldad o no cuando el cuerpo va cayendo? Así que eso, chiquillos, eso es lo que nos quedaba de esta parte de lanzamientos verticales. La próxima semana vamos a ver otros casos, vamos a analizar un poquito más esto con algunos ejemplos y con una simulación interactiva que tengo guardada por ahí, que también va a mostrarnos la energía que va ganando o perdiendo un cuerpo cuando va cayendo o subiendo. Así que, ¿alguna duda, chiquillos? ¿Quedó clara la clase? ¿Qué tal estuvo? ¿Estuvo bien? Esta clase a mí esta materia me gusta harto y la que viene de fuerzas también, porque tiene una chorrera de cosas que podemos hacer experimentalmente y ustedes, muchas historias que contarme también que han experimentado con ellas. Así que eso, pues, chiquillos, dejamos la clase hasta acá, esperando que todas y todos estén muy, muy bien. Cualquier duda con sus notas de la prueba, ya saben que me pueden avisar si hay algún error todavía. Y, como siempre, la clase va a estar subida a la brevedad. Así que cuídense mucho, chiquillos, y nos vemos el próximo jueves. Chao, profe. Que estén bien. Chao, profe. Chao, Nos profe, vemos. que esté bien.